antígenos y va a presentar el antígeno al linfocito T naive, ¿no? Al linfocito T que todavía no ha tenido ninguna vinculación con el antígeno, todavía no ha reconocido a ningún antígeno, y este reconoce a través de la presentación del antígeno por la célula dendrítica. Y para ello también tiene que haber reconocimiento de correceptores o moléculas coestimuladoras, como el B7 y el CD28. Entonces, con estas moléculas ya hay una asociación íntima, ¿no? Y se reconoce el antígeno. Inclusive, miren, ya hay una secreción de citocinas, y estas citocinas ya tienen efectos sobre el linfocito T cuando esta citocina es reconocida por su receptor. ¿Ven? Entonces se dan cuenta que hay todo un complejo de actividades que ocurren al reconocer el antígeno, al unirse las moléculas coestimuladoras en las membranas y a reconocer la citocina. Con todo este complejo, el linfocito T se activa y se diferencia. ¿Ya? Entonces aquí se ve claramente, ¿no? La primera señal, cuando la célula dendrítica reconoce el antígeno. La segunda señal, cuando estas células producen citoquinas que estimulan al linfocito, a la otra célula. Y la tercera señal, cuando este linfocito se diferencia, ¿no? Y lo mismo ocurre aquí, ¿no? Pero con acción del complemento. Aquí estamos viendo la acción por la célula dendrítica, pero también podría ser una acción directa, cuando el linfocito B, en este caso el linfocito B, reconoce al antígeno a través del complemento o directamente a través de su receptor. Entonces el linfocito B tiene un receptor de inmunoglobulina que reconoce al antígeno. Es una diferencia importante de los linfocitos B, ¿okay? Que no necesitan ser estimulados por ninguna otra célula, ¿no?, del sistema inmune. ¿Ya? También lo hacen, claro, ¿no? Por eso es activación dependiente del linfocito T o activación independiente del linfocito T. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la activación independiente, solamente reconocer el antígeno a través del complemento o directamente gracias a su receptor. Pues reconoce el antígeno y aquí se diferencia rápidamente, ¿no? Aquí todavía no vemos la diferenciación, pero vemos que hay una proliferación y luego vamos a ver que se convierte en células plasmáticas, ¿no? Diferenciando. ¿Todo bien aquí? Ok, esto también se entiende, ¿verdad? Como la célula dendrítica viaja hacia el ganglio linfático, hacia el nódulo linfático, en donde presenta el antígeno linfocito T. Acá vemos estas moléculas coestimuladoras de activación, de estimulación, ¿no?, como el B7 y el CD28. Y acá abajito vemos estas moléculas, ¿ya? Pero el cambio solamente de CD28 por CTL4 significa inhibición, ¿no? En la célula presentadora siempre presenta el B7. Ahora depende si el linfocito T quiere producir inflamación, quiere estimularse, o quiere reprimir la inflamación, quiere llevar a una antiinflamación, ¿no? Entonces va a haber inhibición y por lo tanto se expresa CTLA4. ¿Okay? Entonces depende si el linfocito T se va hacia la dirección del proceso inflamatorio, de la inflamación incrementada, o si quiere disminuir la inflamación. Entonces se iría hacia el proceso antiinflamatorio con CTLA4. Y aquí ya vemos la interacción linfocito T, linfocito B, ¿no? Aquí ya es una activación dependiente del linfocito T. La célula, el linfocito B, se va a estimular rápidamente
y va a diferenciarse en células plasmáticas, ¿no? Y aquí ya sabemos que son de larga vida, ¿no? Y en el centro germinal, ¿no? En la zona folicular del centro germinal, ¿ya? Específicamente en la zona folicular del centro germinal, ¿ya? Ahí interactúan y este linfocito T estimula a través de la secreción de citocinas como interferón gamma, interleuquina 10, TNF. Nuevamente vemos esa figurita y entiéndase que estos interactúan gracias a que el linfocito B se comporta como una célula presentadora de antígenos. ¿Y dónde presenta el antígeno? En el MHC2, para que reciba la ayuda del linfocito TCD4 o linfocito T helper. ¿Podrá el linfocito B presentar el antígeno en el MHC1? ¿Qué dicen ustedes? Depende de qué tipo de... No, el linfocito B. El linfocito B, estoy preguntando sobre el linfocito B. ¿Podrá presentar el antígeno en el MHC1? Creo que el MHC es posiblemente para macrófagos. No. El MHC1 y 2 es expresado por las células presentadoras de antígenos. Ya, entonces ahí tenemos a las células dendríticas, macrófagos, ya, y también linfocitos B, que se comportan como células presentadoras. ¿Podrá presentar el antígeno MHC1? Sí, para que sea reconocido por CD8 y probablemente sea destruido porque esté infectado. ¿Ya? Porque aquí el antígeno ingresa por endocitosis, pero probablemente sea, en este caso, si se presenta el antígeno en CD8, en MHC1 para activar CD8, entonces el antígeno probablemente ha superado la acción lítica en el interior de la célula, se esté replicando y esté causando la infección, ¿no? Esté causando el deterioro de la célula. Entonces tiene que entrar el CD8, en este caso, en actividad para poder destruir esa célula. Ya, en el ejemplo que vemos aquí, el antígeno ingresa por endocitosis, es procesado, presentado en MHC2 y el linfocito T helper reconoce a ese antígeno y estimula al linfocito. Ahora la pregunta es, ¿este linfocito T helper es naive o es un efector? Este linfocito T, nuevamente, este linfocito T, CD4, helper, ¿es linfocito T naive o es linfocito T efector? Bueno, porque ese de 4 ya no es médico, es efectivo. Ok, es efector, muy bien. Efectivamente, es un efector. Aquí tenemos esta figurita que lo hemos visto antes también. Vamos a ir avanzando. Alguien está queriendo esta chatía. Vamos a ir avanzando. ¿Esto se entiende? Sí, ¿verdad? Sí, profe, moral y enfermedad. Ok. Vamos avanzando. Acá también inmunidad activa, pasiva. Eso también se entiende, ¿verdad? Claro, la profe está macula. Eso. Seguimos avanzando. Tipos de linfocitos. Aquí sus actividades, ¿no? Y aquí lo importante, miren, aparece un nuevo linfocito. Tenemos linfocito B, linfocito T helper, linfocito T citotóxico y aquí el regulatorio, ¿no? Que suprime la actividad de un linfocito T, ya sea helper, ya sea citotóxico, suprime su actividad, impide su diferenciación.
¿Y por qué? Porque este linfocito T regulador ha reconocido que este linfocito T es capaz de actuar contra el propio sistema. Es decir, es un linfocito T autorreactivo. ¿Ya? Es uno de esos, ¿no? Una de las posibilidades. Linfocito T autorreactivo es reconocido por linfocito T regulador y por lo tanto es suprimido en sus actividades. Y otro mecanismo es que el proceso infeccioso ha culminado, se ha detenido toda digamos, la maquinaria para contrarrestar la infección y por lo tanto ahora hay que limitar la inflamación, hay que impedir que continúen ejerciendo sus actividades linfocitos B, linfocitos T. Entonces aparece esta población de linfocitos T reguladores que bloquean todo el proceso inflamatorio. Y finalmente aquí la natural killer. Vamos a continuar esto. Vamos a pasar esto que también ya hemos visto antes. Esto es más de lo mismo, ¿verdad? Durante la primera infección, segunda infección o infección repetida, se estimula aún más la cantidad de células de respuesta innata, perdón, de respuesta inmune, activa, ¿no? En una segunda infección, una infección repetida. En el cuerpo naturales, no sé si podría explicar un poco eso. Bueno, tengo una cuestión antes de la anterior. No te escuché. ¿Qué tipo de proceso quieres que explique? Me dices. La diapositiva que está dos antes, esa no, una antes, después, una después. Ahí, ahí habla de, no después, una más. Ahí está, expansión clonal, eso, expansión clonal. Las células empiezan a replicarse, o sea, por mitosis, creo que no, algo así, no sé si puedo explicarlo bien, porque no lo tengo muy claro. ¿Cuál Expansión parte? clonal. La Expansión expansión clonal. clonal. Ujú. La replicación de la célula. Por mitosis, obviamente, ¿no? Entonces, simplemente la célula se ha diferenciado y ahora ese clon, esa célula diferenciada, se va a replicar continuamente, ¿no? Hasta alcanzar un número suficiente para ejercer sus funciones. La expansión clonal es a partir de la diferenciación de la célula. Entonces, la célula aquí, ¿no? Se activa, se diferencia y luego de diferenciarse empieza su replicación. Mitosis, sí, por mitosis. ¿Ya? Y esta célula es un clon, quiere decir que es la misma célula, ¿no? Que se replica la misma célula con las mismas capacidades. ¿Quedó claro? Ya, pero ese proceso se da después de que hay una diferenciación. Y esa diferenciación, en resumen, ¿cómo se da? No llego a comprender tampoco. Claro, el ojito B, que es La diferenciación se da por el reconocimiento del antígeno. Una vez que el linfocito B reconoce el antígeno, entonces se va a diferenciar. ¿Se entiende? ya, ahora sí. O sea, una vez que se diferencian, empiezan a replicar en gran cantidad. Sí. No sé si es que no entiendes el proceso o es que si no entiendes la palabra en sí. No, Porque sí, una sí, lo cosa es, eh, claro, porque una cosa es no entender el proceso y otra cosa es no entender el significado de la palabra, ¿no? O sea, cuando yo te digo reconocer, es claramente reconocer. Se está uniendo antígeno con su receptor, está reconociendo, está reconociendo, ¿ya? Luego se va a diferenciar, se va a volver en algo diferente y ahí se va a activar. Entonces, al diferenciarse, se activa. Cuando se está diferenciando, va a haber una serie de eventos, como por ejemplo la expresión de proteínas, de citocinas,
y todo lo que ustedes ya conocen para que se lleve a cabo procesos de mitosis, ¿verdad? Que es toda una serie de eventos de proteínas necesarias para la replicación del ADN, de las organelas, ¿ok? Y, y luego, obviamente, de la formación de, de la distribución de los cromosomas, de los microtúbulos, separación de microtúbulos, proteínas que están vinculadas en esos procesos. Ya, todo eso es diferenciación. Todo eso es activación y diferenciación. ¿Ya? Entonces ahí ya vemos que la célula se convierte en otra célula diferente. Por eso es diferenciación. Y aparecen las células plasmáticas. Y expansión clonal, expansión. Es decir, se va a incrementar su número, se va a expandir. Va a incrementar su número. Clonal, porque es el mismo clon. Es una célula, la otra es idéntica, la otra es idéntica. Entonces ahí ocurren esos eventos, ¿no? Entonces sí. Sí, primero se activa y después de activa y diferencia y después de ahí ya se empieza a replicar aumentando su cantidad de clones. Eso, eso. Ya está. Ok. Muy bien. Entonces eso es lo que ocurre, ¿no? Tanto para el linfocito T como para el linfocito B. Es lo mismo, ¿no? Se activa, reconoce, se activa, se diferencia. Está más claro cuando vemos al linfocito B convertirse en otra célula. Pero igual el linfocito T se convierte en una célula diferente, solo que no es tan evidente. Una no sintetiza citocinas y la otra sí. Entonces, al activarse, se convierte en otra célula, se ha diferenciado y esa célula diferenciada es capaz de sintetizar citocinas. En la otra es más evidente porque se convierte de un linfocito B en una célula plasmática que es capaz de sintetizar anticuerpos. Creo que con eso quedó claro, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, profe. Ok. Aquí la maduración, creo que vamos a pasar. Se entiende, ¿verdad? La maduración. Una repasadita rápida de la maduración del linfocito. Maduración de linfocitos T y B ocurre en órganos linfáticos generadores, médula ósea, timo. Ya, vamos a ver después eso. Aquí, linfocitos B vírgenes y linfocitos T vírgenes, ¿no? Que viajan hacia el ganglio linfático. Estos linfocitos T y linfocitos B son linfocitos maduros o inmaduros. Maduros, ¿Qué dicen? están diferentes. Maduros, eso, maduros no diferenciados. ¿Cuándo se van a diferenciar? Cuando reconozcan al antígeno. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde viene el antígeno? Viene desde la zona donde está ocurriendo el proceso infeccioso. ¿Ya? Entonces llegan hacia el ganglio linfático a través de las células dendríticas. ¿Ya? Las células dendríticas fagocitan, transportan el antígeno, o podrían estos antígenos viajar también a través de los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Ya? Y podrían llegar al vaso, por ejemplo. ¿Ok? Aquí no se ve, hay otra figurita más bonita, no sé si está por aquí. Esta es una antigua. Aquí no se ve, pero la célula dendrítica es la que transporta al antígeno a través del vaso linfático hasta el ganglio linfático. Ahí presenta el antígeno. O el microorganismo ingresa al torrente sanguíneo y es transportado por la sangre hasta el vaso. Ahí es reconocido por linfocitos T, linfocitos B, son vírgenes, ¿no? Y ahí reconocen, se activan, se diferencian y luego regresan hacia la zona donde está ocurriendo el proceso infeccioso. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Cómo se activan? ¿Dónde se activan? Ok, en vasos sanguíneos,
perdón, el vaso linfático es que conducen hacia el ganglio linfático y luego vasos sanguíneos que conducen hacia el vaso. Y ahí es donde ocurre la activación. Ahí son transportados los antígenos. Pero disculpa, ¿al vaso van los dos, el B y el T, o solamente el B? En el vaso están tanto el linfocito T como el linfocito B. Ya. Y ahí ya maduran, salen con su... Ya no son virgen. Ese es el problema ya ahí se diferencia, perdón. No, ya están maduros, sí, pero se diferencia eso. En el vaso. Eso, muy bien. Ustedes tienen que encontrar las palabras correctas aquí. Si es que empiezan a mezclar los términos, ustedes mismos al momento de estudiar se van a confundir. Knife, inmaduro, ¿no? O knife, maduro, pero es knife, no ha tenido contacto, ¿no? Los knife, cuando ya tienen contacto, se van a activar, ¿no? Pero ¿quiénes tienen contacto? Los maduros. Entonces tienen que saber diferenciar linfocitos maduros, ya, que no están activados, maduros no activados, que reconocen al antígeno y se convierte en linfocitos efectores, ¿ya? Que ya reconocieron el antígeno. ¿Okay? Entonces, quienes van a reconocer el antígeno ya son los maduros. ¿Por qué son maduros? Porque ya tienen receptores, ¿sí? Los inmaduros no tienen receptores. ¿Ya? Eso tienen que, por favor, comprender bien, ¿ya? Entonces, si ya ven linfocitos con receptores, es porque ya son maduros. En caso del linfocito B, ya tiene su receptor BCR, ¿no? El receptor de inmunoglobulina. En caso del linfocito T, ya tiene su receptor TCR. ¿Sí? ¿Quedó claro? Uy, se está cortando. Aló, pa. Pa. De nuevo, a ver, no te entendí. Se cortó ¿Qué? lo que estaba haciendo. Claro, mi duda es un poco con los CD, CD4, CD8. Eso cuando le das a un linfocito, eso, CD4, CD8, ¿ya está diferenciado o eso es independiente? Eso se resuelve con tu manera de diferenciar. A ver, linfocito T o puede ser CD4 o puede ser CD8 cuando madura. Maduros ya son CD4. Puede ser CD4, CD8. Eso. Y la diferenciación se da por los PCR, ¿verdad? Eso. Pueden ser de varios tipos. TCR es uno solo, ¿ya? TCR tiene cadenas alfa, cadena beta, es un solo TCR. Podría ser también gamma o delta, pero es un solo TCR, ya sea CD4 o CD8. ¿Por qué CD4? ¿Por qué CD8? Porque tiene un receptor CD4 y tiene un receptor CD8, es decir, tiene, ¿no? Ya, entonces, ese linfocito TCD4 tiene su receptor TCR y además tiene un receptor CD4. El linfocito TCD8 tiene su receptor TCR y además tiene su receptor CD8. ¿Se entiende? Más o menos. Wow. ¿Por qué? Es que me pierdo. Es como el apellido, pues. Es como su apellido, pues. Tú eres tu apellido, a ver, Alfaro. Eres Alfaro. Tu apellido. Entonces el linfocito T tiene su CD4 y es CD4. Y el CD8 tiene su CD8, por lo tanto es CD8. ¿Ya? Y tiene además su receptor de antígenos, que es el TCR, que le ayuda a reconocer el antígeno. ¿Ya? Entonces, esa es una molécula de diferenciación. ¿Por qué se llama CD4? Porque es en inglés, ¿no? Cluster Differentiation. Entonces es una molécula de diferenciación. Por eso se le dice CD4.
CD4 o CD8, ¿no? Esa es una molécula que nos permite diferenciarlos. O CD8 también, ¿no? Nos permite diferenciarlos como CD8, nos permite diferenciarlos como CD4. Por eso se les pone esos nombrecitos, ¿no? CDs. Es como el CD4 es su primer apellido y el segundo es el TCR. ¿Qué tipo es? Eso. ¿Ya? Esos son maduros, ya están maduros. Ahora se van a activar cuando reconozcan al antígeno. ¿Ya? ¿Se entendió? Hay alguien que quiere entrar, creo. No. Bien. ¿Se entendió, verdad? Y aquí vamos a reforzar eso, miren, cómo madura, ¿no? Madura el linfocito B. Tenemos el stem cell, tenemos el prelinfocito, el linfocito B inmaduro. Aquí vemos claramente cómo empieza la expresión de esas proteínas que van a constituir su receptor, tanto de IgM como IgD. Entonces un linfocito B maduro ya tiene los dos receptores, tanto IgM como IgD. ¿Ya? Son sus BCR, receptor de linfocitos B. ¿Ya? Entonces con estos receptores ya es apto para reconocer el antígeno y se activa y luego, ¿qué pasa? Se diferencia y como está diferenciado empieza a sintetizar anticuerpos. Aquí en esta figurita, ¿no? Resume y explica lo que hemos estado hablando, ¿no? Y hay aquí molecularmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? En este caso ya no son cadenas alfa-beta, sino es una cadena pesada y una cadena ligera. Ya no vamos a entrar a detalles moleculares, ¿ya? Para no confundirnos, pero ahí tenemos las diferencias entre el TCR y el BCR. ¿Ya? TCR tiene dos cadenas, alfa y beta. BCR tiene cadena pesada y cadena ligera. ¿Ya? ¿Se entendió? Profe, ¿y la diferencia en función a las cadenas pesadas y ligeras, cuál sería? Y si quieres que entre a lo molecular, ya. No, Cadena pesada. mejor no, si es necesario no pasa nada. Continúa. No, yo te explico. Yo te explico rapidito. Cadena pesada es la que tiene el receptor hipervariable. Cadena ligera no tiene ese receptor hipervariable que hace que la cadena pesada pueda reconocer una gran diversidad de antígenos. Por eso es hipervariable en la región variable. ¿No? Entonces, en la cadena pesada se puede expresar el CR3, que es la región hipervariable, que reconoce una gran diversidad de antígenos. En la cadena ligera no lo tiene, pero también tiene la región variable, que también puede hacer digamos, sinergia con la cadena pesada para poder reconocer al antígeno, ¿no? Esa es la diferenciación, esa es la diferencia entre una cadena pesada y ligera. La presencia, la expresión de la región hipervariable. ¿Ya? Profesor, dijo TCR, alfa y beta, y el otro era BCR es cadena pesada y ligera. Okay. Ya. Esa es la diferencia, ¿ya? A nivel molecular ya vamos a ver que hay la línea germinal del ADN, después hay una transcripción, un reordenamiento BJ, un reordenamiento BDJ, y después está el splicing alternativo. Son cosas bastante moleculares, ¿no? Entonces vamos a ver que el reordenamiento de la secuencia génica, tal, que cual. Entonces es bastante más molecular que ya no lo quiero confundir más con eso, ¿bien? Entonces aquí, diferenciación de linfocitos B, también hemos visto esto, ¿no? Se entiende, ¿no? Mira, al final el linfocito B se activa, mira toda esta parte que ustedes están viendo aquí en círculo mayor, ya toda esa parte implica la diferenciación del linfocito B que se ha activado, ¿sí?
¿Se entiende ahora? Miren, linfocito B, el linfocito B que reconoce el antígeno se activa. Y una vez activado se va a diferenciar. ¿Sí? ¿Y cuál es el resultado de esa diferenciación? Una célula plasmática. O en su defecto, una célula de memoria. ¿Dónde está ocurriendo eso? En el centro germinal del nódulo linfático o del ganglio. ¿Ya? Ahí está ocurriendo, en el centro germinal, y más específicamente esto está ocurriendo en la zona folicular. ¿Se me escucha todavía? ¿Todo bien? A ver, tenemos unos minutos más. A ver. Miren, esta es la secuencia. A ver, ¿me escuchan? ¿Se me entiende? Hola. Sí, pues, ¿Se cortó? escucho, profe. Ok. Ya, miren, aquí tenemos la secuencia de cómo un linfocito B se va a convertir en una célula plasmática, ¿no? Pasa por centroblasto, centrocito, preplasmoblasto, plasmoblasto y finalmente célula plasmática. Y aquí vemos toda una gama de moléculas que son proteínas que se están expresando en mayor cantidad, ya se están sobreexpresando para permitir que este linfocito B se convierta en célula plasmática. Ya son varios, incluso factores de transcripción, ya que se van a expresar. Profesor, ¿y qué es lo que debemos de tomar en cuenta de ese esquema? Cómo el linfocito B se convierte en célula plasmática y atraviesa por varias etapas. Cuando es centrocito, antes de pasar a preplasmoblasto, antes de llegar a preplasmoblasto, este centrocito se puede convertir en un linfocito B de memoria. ¿De qué depende? Depende de su interacción con el linfocito T, ¿ya? Y depende de las moléculas con las cuales interactúan. Por ejemplo, CD154 y CD40. Miren, aquí claramente se identifica dos moléculas coestimuladoras que están siendo expresadas por linfocito T o por linfocito B cuando es centrocito. Y una vez que interactúan, este centrocito se convierte en un linfocito B de memoria con una alta expresión del PAC5, factor de transcripción, PAC5. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende? Si es que no hay esta interacción, el centrocito continúa hasta convertirse en una célula plasmática. Miren, eso está bastante claro en esta figura. Bien, activación de los linfocitos, ya vemos que es a través de su receptor PCR, que sería de tipo IgM, que reconoce el antígeno, o a través del complemento. Luego hay una activación del linfocito B gracias a la cascada de señales de estas sinasas, ¿no? Por ejemplo, fosfatidil, inositol 3 sinasa, es uno de los más importantes. O de estas cisquinasas, ¿no? Hay una familia de quinasas intermembrana que son activados, son fosforilados. Ustedes ya saben que todo proceso de fosforilación conlleva la activación de las proteínas. ¿Okay? A nivel de membrana, sobre todo. A nivel de citosol puede variar. Una fosforilación o activa o inhibe, pero a nivel de membrana, toda fosforilación activa la proteína. ¿Ok? ¿Y quiénes intervienen aquí? Esta es una parte importante del linfocito B. Quienes me están escuchando y están atentos. Muy bien. Tenemos dos glucoproteínas, ¿ya? Ig alfa e Ig beta, que son inmunoglobulinas alfa y beta, que componen el complejo del PCR. Inmunoglobulina alfa, inmunoglobulina beta componen al complejo BCR y estas son las encargadas de promover la señalización intracelular que va a conllevar a la activación del linfocito B.
¿ya? Mira, este receptor PCR, y gracias a la Ig alfa e Ig beta es que se lleva finalmente la señalización celular que determina la activación del linfocito. Ok. Ya. Seguimos. Aquí hay una figurita de las poblaciones de linfocitos B. B1 en el hígado neonatal, el neonato, o fetal, ¿ya? B1 en el hígado fetal, y B2 va a estar expresado en la médula ósea, ganglios linfáticos, van a estar presentes esta población, tanto en la zona folicular como en la zona medular. Y también en la población de linfocitos B regulador. Vamos a pasar esto. Aquí nos explica, ¿no? La diferencia entre los linfocitos B2 y B1, y ahí los de la zona medular, ¿no? ¿Okay? Vamos a pasar esto. Sí, si tienen alguna duda, por favor, no se repriman, pueden preguntarte. Esta figurita resume también todo el proceso de maduración y luego de activación y diferenciación. Miren, aquí se resume todo, ¿eh? ¿Me están viendo esto? Miren, desde la médula ósea, cómo se va a producir la maduración, y luego cómo esta célula madura se va a diferenciar en una célula plasmática de corta vida y una de larga vida, cuando ingresa a la zona folicular y es estimulada por linfocito T, larga vida, ¿no? O también si es estimulada por linfocito T, es una célula móvil, ¿ya? Mira, aquí se resume todo, bastante bonito, bastante didáctico. ¿Ya? Esta figurita está muy interesante. Aquí esto lo vamos a pasar, también es todo un proceso de la presencia de estas subpoblaciones de linfocitos B. Miren, B1, zona folicular, zona medular, son linfocitos B2, ¿ya? Que se van a diferenciar en células plasmáticas que van a producir estos anticuerpos. Y aquí todos los eventos que conllevan al proceso inflamatorio. Vamos a pasar esto. Y anticuerpos, hemos visto, de membranas, secretados, diferenciación de los anticuerpos, ya sean de membrana, ya sean secretados, incluso aquellos, miren, isotipos diferentes que conllevan a la activación del complemento, o incluso aquellos que conllevan a procesos de hipersensibilidad, ¿no? Este es un mastocito, ya que se está uniendo a la inmunoglobulina tipo E a través de su receptor Fc, ¿ya? Este es su receptor Fc, recuerden, aquí se ve bonito, ¿no? Miren su receptor Fc que se está uniendo a la región Fc de la inmunoglobulina E. ¿Se ve? A ver, díganme, se ve interesante, ¿verdad? Miren su receptor Fc que reconoce a la región Fc de la inmunoglobulina. Bien. A ver. He escuchado un ruido ahí. Ya, aquí todo bien. ¿Todo bien? Ok, a ver, vamos terminando ya. Aquí tenemos el linfocito T, aquí el linfocito B. Miren, entonces de forma dependiente se va a activar el linfocito B, de forma dependiente, y el linfocito T, activación T dependiente. Entonces aquí el linfocito B va a ser capaz de diferenciarse en una célula plasmática productora de IgG, tipo 1, tipo 3, tipo 1, ¿ya? Y
gracias también a la ayuda de citocinas como interferón gamma. También va a ser capaz de producir IgE gracias a la interleuquina 4, de ahí hemos visto en hipersensibilidad, o incluso va a producir citocinas que ayudan por ejemplo, a citocinas como TGF-beta, ¿no? Que van a ser transportados, por ejemplo, o van a permitir transportar al linfocito B e inmunoglobulinas hacia la mucosa, ¿no? Entonces aquí tenemos linfocitos T, linfocitos B activados, capaces de secretar inmunoglobulinas A, que van a ser transportadas hacia la mucosa. Entonces aquí hay una diferenciación. Con esto les quiero decir que aquí hay un cambio de isotipo, ¿no? Dependiendo de las citocinas y dependiendo de la activación dependiente del linfocito T. Y miren el cambio de isotipo, ¿no?, de inmunoglobulina gracias a estas citocinas. Entonces incluso linfocitos B reciben esta tercera señal desde la secreción de las citocinas, ¿no? Su diferenciación entonces va a depender de la secreción de citocinas, y estas células diferenciadas son capaces de expresar diferentes tipos de inmunoglobulina. Ahora, si es independiente el linfocito T, la cosa es más fácil, ¿no? Independiente el linfocito T reconoce el antígeno y empieza a producir IgM, ¿no? Entonces, si vemos en su repertorio genético, en su mapa genético, vamos a ver que la inmunoglobulina M es una de las primeras en ser expresadas, ¿no? Entonces, cuando reconoce el antígeno, rápidamente aparece inmunoglobulina tipo M. Pero si ya recibe cooperación del linfocito T, dependiendo de la citocina, va a poder expresar IgG o IgE o IgA. ¿Ya? Entonces ahí, dependiendo de la citocina, se van a sintetizar otras proteínas que son proteasas capaces de romper algunas secuencias génicas y empalmar otras secuencias génicas. Entonces ya hablamos de splicing alternativo. Eso es a nivel molecular. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el repertorio de esas inmunoglobulinas, sus funciones que vamos a pasar, incluso las cadenas, ¿no?, de la cadena pesada. Miren, esto es bonito, esta tablita. A ver, para que ustedes sepan esto, miren, la cadena pesada mu en la IgM, alfa en la IgA, gamma en la IgG, delta IgD y epsilon en la IgE. Cambiar la cadena pesada dependiendo del tipo de funciones de los anticuerpos también está bastante claro. Las más importantes, por ejemplo, para mí, y desde el punto de vista biológico, la más importante es la activación del complemento, porque a través de la activación del complemento se va a poder estimular la fagocitosis, la inflamación y la lisis directa del microorganismo. Aquí diferenciación de los linfocitos T, que ya hemos visto antes también, y aquí lo que significa esto es que los linfocitos T también tienen que terminar la expresión de su receptor, ya receptor de linfocitos T, para considerarse células maduras. Quien falla en la expresión de sus proteínas para el receptor, entonces entra en apoptosis. Quien no completan la síntesis de su receptor, también apoptosis. Cuando ya completa la síntesis de su receptor, el TCR, que habíamos conversado con Faro, ¿no? Entonces este TCR va a determinar si este linfocito T es capaz de madurar o tal vez de poder ser eliminado. Con una selección positiva, este linfocito T va a entrar a la madurez, ¿ya? Y con una selección negativa, esta va a ser destruida. Esta célula puede ser destruida con una selección negativa. ¿Okay? Hasta ahí estamos bien. Si no dicen nada, voy a continuar. ¿Cuándo se da una selección positiva? Cuando hay un reconocimiento débil, un reconocimiento ligero del antígeno propio. ¿Ok?
¿ok? ¿Reconoce el antígeno propio? Sí, pero de forma débil, de forma ligera y no se activa. Selección positiva. Si reconoce fuertemente el antígeno y se activa, entonces selección negativa y se destruye. Si no reconoce el antígeno propio, también se destruye. Tiene que reconocer, pero no activarse. Vías de circulación ya lo hemos visto, ¿no? Y aquí nuevamente vemos que la célula dendrítica transporta el antígeno. Aquí sí está bonita esta figura, como les había mencionado antes, ¿no? Se ve la célula dendrítica transportando el antígeno a través de los vasos linfáticos hasta el ganglio linfático. ¿Ya? Y los microorganismos podrían transportarse a través de los vasos sanguíneos hacia el vaso, hacia el vaso. O también podrían ser transportados por los vasos linfáticos hacia el ganglio linfático. Ahí los linfocitos T, linfocitos B maduros reconocen el antígeno, se activan y se diferencian para volver hacia el sitio de linfocitos. Hemos visto antes la migración de los linfocitos T. Miren aquí, aquí se ve claramente que la quimiosina es la que debe unirse. Sí o sí se debe unir al receptor de quimiosinas del leucocito para que ocurra una adhesión estable, ¿ya? Con sus integrinas. Aquí más de la migración de linfocitos. Miren, esta quimiosina específicamente es la CXR10, por ejemplo. Ya que aquí mira la integrina, la selectina, perdón, con su receptor de selectina, y finalmente la integrina con su receptor de integrina, ya para formar la adhesión estable. Vamos a pasar esto y solamente nos vuelve a indicar la segunda y tercera señal, ¿no? Y aquí vemos al linfocito T CD4 que habíamos mencionado antes. Miren la diferencia entre este de aquí. A ver, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Ya, miren aquí tenemos el CD4 acá, en esta caja de la figurita A, y en esta caja de la figura B. Tenemos en la A al linfocito TCD4 y en la B al linfocito TCD8. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La presencia de este receptor CD4. Mira el faro aquí. ¿Ves? Acá tenemos al CD4 y en su defecto aquí en este otro tenemos al CD8. Esa es la única diferencia. ¿Ven? Entonces, por eso a esta célula se le dice CD4 porque tiene su receptor CD4 y a esta se le dice CD8 porque tiene su CD8, ¿ya? Y obviamente cuando ya cambia el receptor y hacia CD4, CD8, entonces va a cambiar el MHC. El MHC va a ser tipo 2 cuando el linfocito T que reconoce es CD4 y el MHC va a ser tipo 1 cuando el linfocito que reconoce es el CD8. ¿Ya? ¿Se entendió? Aquí tenemos el péptido nuevamente siendo presentado por el MHC y aquí el TCR del CD4. TCR del CD4. ¿Ya? ¿Por qué hice traducción de la señal? Porque a partir de aquí se va a mandar la señal para la expresión de citocinas, ¿ya? Juntamente con el CD3 que tiene los ITAM. Estos se fosforilan, ¿ya? Estos se fosforilan, el CD3 y esta cadena Z, que son glicoproteínas. Todo esto es el complejo TCR, ¿ya? Ya hemos visto antes el complejo PCR, pero este de aquí es el complejo TCR. Y aquí este es CD3 y esto Z con su ITAM se fosforilan y mandan la cascada de señales para que pueda sintetizarse citocinas y esta célula convertirse en una célula. Y lo que les mencionaba y hemos visto antes también, ¿no? Miren, reconoce el antígeno CD3, el ITAM se fosforila
las cadenas Z se fosforilan y activan a las proteincinasas, a las quinasas, ¿no? Y luego ya viene la cascada de señales hasta la activación de los factores de transcripción como el NPK-beta. Y finalmente la tercera señal para la diferenciación, en este caso de linfocitos T, que se pueden diferenciar en linfocitos T reguladores, T17, TH1, TH2, dependiendo de la señal, ¿no? Sea expresión de TG-beta, activación del FOXP3, incremento de TGF-beta, interleuquina 10. Estamos en una línea de células de T reguladoras. Entonces, depende de estas señales para que las células, para que los linfocitos T se diferencien en esta subpoblación. Aquí también vuelve a repetir lo mismo. Y aquí vemos la plasticidad. En un linfocito T17, por ejemplo, dependiendo de la señal, podría convertirse en TH2, TH1, TH9, TH22. Es plasticidad, ¿no? Se puede una célula diferenciarse dependiendo de las señales en una o en otra. Presentación del antígeno. También creo que ya es bastante entendible por ustedes, ¿no? Las diferentes células presentadoras de antígenos y linfocitos T que reconocen el antígeno. En estas células presentadoras de antígenos, si son NAI, siempre es con célula dendrítica, ¿no? Linfocitos NAI, reconocen el antígeno en la célula dendrítica. Y linfocitos T efectores reconocen el antígeno de los macrófagos y de los linfocitos B. Nuevamente el tráfico, miren el tráfico de antígenos, es decir, la migración de antígenos a través de las células dendríticas hacia el ganglio linfático y por los vasos sanguíneos hacia el vaso. Ya, miren, el antígeno solito está viajando a través de los vasos sanguíneos hacia el vaso. Bien. Esto también queda claro, ¿verdad? Aumento de la expresión de MHC, la presentación del antígeno. A ver, si no me dicen nada, voy a pasar rápido. Acá tenemos la presentación del antígeno y el MHC1, por ejemplo, y el CD8 reconociendo el antígeno. Aquí el procesamiento del antígeno es en el proteosoma. El virus, miren, sintetiza su proteína y esta proteína es procesada en el proteosoma. Es decir, es un antígeno en el citosol, ¿no? Es un antígeno del citosol. Ahora, podría darse el caso que el virus ingrese por fagocitosis, sintetice sus proteínas y estas proteínas también son citosólicas, podrían ser procesadas en el proteosoma. Entonces, las dos rutas, ¿no? Ya sea que el virus ya esté dentro, el material genético ya esté en el interior, sintetice proteínas, o ya sea que el virus sea fagocitado y luego procese sus proteínas, y esas proteínas, esos antígenos van a ser procesados en el proteosoma. Y luego ese antígeno va a ser presentado en el MHC tipo 1 cuando éste se une al MHC que está siendo sintetizado en el retículo endoplasmático, ¿no? Y luego es transportado al aparato de Golgi, luego liberado por la vesícula exocítica hacia la membrana. En el caso del MHC2, el procesamiento del antígeno va a ser en el endolisosoma, ¿ya? Igual el MHC2 se sintetiza en el retículo endoplásmico, luego es transportado por el aparato de Golgi hasta el endosoma, y ahí es donde se une con el antígeno. Y a partir del endosoma es transportado el MHC2 con el antígeno hacia la membrana y presentado. Y reconocido, ¿no?, por el CD4. Bien, aquí tenemos funciones efectoras de los linfocitos que ya hemos visto antes. Cuando reconoce el antígeno, el CD8 destruye la célula.
Cuando el linfocito T reconoce el antígeno en el macrófago, ayuda al macrófago para que ejerza sus funciones. Igual aquí ayuda al linfocito B a que ejerza sus funciones, ¿no? Siempre con la secreción de citocinas. Funciones de los linfocitos B, de los anticuerpos, ya hemos visto también. Mecanismos efectores de los linfocitos T, también hemos visto, involucrado inflamación, activación de macrófagos, activación de linfoditamina. Esto nuevamente estamos viendo, linfocitos T cooperadores, CD4, que reconocen al antígeno a partir de las células, se diferencian, se convierten en células efectoras, capaces de incrementar la inflamación, capaces de sintetizar interferón gamma que ayuda a los macrófagos y capaces de sintetizar varias citocinas que ayudan al linfocito B en sus funciones de secretar antígenos. No, anda, Guaylas primero llega. Bien, este es un resumen. Aquí más resúmenes de todo el proceso. Miren sus poblaciones TH1, TH2, TH17. Estas figuritas de acá ustedes tienen que entenderlo, ¿no? Ya, les doy ahí una ayudita. Tienen que estudiar bastante estas figuritas. TH1, TH2, TH17. Igual estas de aquí. Ok. Estas dos de aquí tienen que ustedes entenderlo bastante para que puedan luego estudiar el resto, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Se han quedado muy calladitos, parece que ya, como dicen ustedes, ya quemaron. No todavía. Bien, eso era todo en cuanto a inmunidad. Y ahí eso es lo que ustedes pedían, ¿no? Como repasito. A ver, ¿me escuchan todavía? Todavía están por aquí. Bueno, ya es las 11, ¿no? Creo que ya es suficiente. Bien, señoritas jóvenes, hemos culminado con el repasito de inmunología. Si tienen algunas dudas, pueden hacerlo a través del chat de WhatsApp, ya a través de su compañera, nuestra delegada, ¿ya? A través de Cumpa. Entonces ahí, por favor, si tienen alguna duda todavía, algo puntual, podrían hacer sus preguntas, ¿ya? Stephanie, ¿estás todavía por ahí? ¿O ya no ingresó Stephanie? Ya no ingresó, ¿no? Bien, entonces si ustedes todavía que se han quedado, si tienen alguna duda, por favor lo pueden hacer a través de chat de WhatsApp. Ok. Nos quedamos aquí entonces. Cuídense, tengan un buen domingo. Nos encontramos en el parcial del día jueves. Okay, por favor, puntuales para empezar el examen. Sí, profesor, muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Ok, cuídense, chao, chao. Chao.